Les deseamos un feliz día a todos. Es un gran honor para nosotros compartir con ustedes en estos espacios, en los cuales la virtualidad nos permitirá seguir llevando nuestro conocimiento a todos ustedes. Daremos un par de minutos antes de iniciar mientras ingresan más participantes y los invitamos a ver este video y permanecer conectados. Cobren vida en formas caprichosas y espectaculares. Un visionario que puede transformar una masa inerte en obras de alta resistencia y valor que perduran por siglos. Observamos con fascinación nuestro mundo para desarrollar nuestras soluciones verdes en concreto. Porque conectarnos con el origen es la mejor manera de construir futuro. Concreto avanzado de Argos, una solución 100% reciclable de excepcional resistencia que permite singulares aplicaciones funcionales y estéticas mientras reduce el uso de recursos no renovables en proyectos constructivos. Argos, soluciones verdes, innovación consciente. Buenos días, mi nombre es Juan Fernando Palacio y soy quien lidera la estrategia de transferencia del conocimiento en Argos. Gracias a quienes se conectan hoy a nuestra primera sesión del Viernes de Infraestructura en este 2022, donde conoceremos un poco acerca de los éxitos y las experiencias del proyecto Vías del NUS, el renacer de un sueño. De manera especial queremos agradecer a CCI Antioquia, quienes nos apoyaron en el desarrollo de este espacio y esperamos contar con su asistencia en todas las sesiones futuras, así como también con su participación a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla en la plataforma Zoom. Recibiremos todas sus inquietudes relacionadas con el tema y al final de la sesión compartiremos algunas preguntas con el ponente. Quiero presentarles a Alejandro Quijano. Él es ingeniero civil con un máster en administración financiera y actualmente es director técnico y financiero en Vinus. Buenos días, Alejandro, ¿cómo has estado? Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos tus experiencias y adelante. Bueno, muchas gracias. Permítanme, voy a compartir la presentación. Juan, ¿me confirmas, por favor, si se está viendo la presentación? De acuerdo, se está viendo y perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Pues un saludo y un agradecimiento especial a Argos, que a la Cámara Colombiana de la Infraestructura por darnos este espacio. Un saludo especial también a todas las personas que están conectadas para este espacio, a compartir un poco lo que fue la experiencia, lo que es la experiencia del proyecto Vías del NUS. Le quisimos poner un pequeño título adicional a la presentación del renacer de un sueño, precisamente por el origen que tiene este proyecto y el impacto que tiene para Antioquia, lo que es para Antioquia en su alma, en su ser, y claramente pues para el país en términos de desarrollo. Esto es un proyecto pensado para darle vida nuevamente a un corredor que alguna vez fue emblema de desarrollo y pujanza con el ferrocarril de Antioquia, una magna obra de ingeniería de las mejores especificaciones técnicas de este país que queremos hoy compartir con ustedes cuáles fueron algunos de los desafíos, cómo se superaron y cómo llevaron a ser hoy de Vías del NUS un éxito absoluto dentro de las 4G y dentro de la ingeniería nacional. Antes pues de entrar en detalle en la línea pues y la presentación que les traigo, les quería compartir un video que hicimos recientemente cuando inauguramos el proyecto el 4 de diciembre,
con el objetivo de que puedan identificar un poco visualmente qué es el proyecto y el impacto que tiene. Mi nombre es Hildardo Antonio Gómez Maya. Vivo aquí en Cisneros, aproximadamente ya radicado hace por ahí unos 30 años. No me conocen por Hildardo, sino por Serpa. Y si al que llegue acá a Cisneros y no pregunta por Serpa, no dan razón de Hildardo. Tuve la oportunidad ya de andar en mi carro por la autopista, por la doble calzada. La concesión nos dio el permiso. Invité a mi esposa para irnos en el carro a conocer la doble calzada. La doble calzada que Gilberto y Angélica tienen la oportunidad de recorrer antes de su inauguración corresponde a las vías del NUS, una moderna autopista de cuarta generación con las mejores especificaciones técnicas y un diseño que permite ahorrar hasta un 50% los tiempos de desplazamiento entre Medellín y el Alto de Dolores en el nordeste antioqueño. Por sus condiciones geográficas, Antioquia estuvo por mucho tiempo aislada del resto del país, y fue gracias al tren que el departamento logró dinamizar su economía y convertirse en modelo de pujanza y prosperidad. Esta vía férrea fue testigo de los sueños, las ilusiones y el esfuerzo de muchos para salir adelante y encontrar la manera de avanzar hacia una sociedad moderna y competitiva. Por aquí solamente era el tren, Medellín-Puerto Berrío, Puerto Berrío-Medellín. Era un transporte muy elegante para uno andar, ¿cierto? Con el tren era muy bueno, había un tren turista que llegaba solamente hasta acá y venía mucho paseo, nos visitaban mucho la familia de Medellín, de Bello. En el año 2004, esa conexión que nos unía con el Magdalena y la costa Caribe se vio truncada con el cierre oficial del sistema férreo en el departamento. Después de que el ferrocarril se hundió, ¿cierto? Entonces ya la solución entre el Magdalena, entre la costa atlántica y Medellín desapareció. Ya la carga no podía pasar porque no había ferrocarril. Y entonces nos quedamos sin esa conexión. Volvimos a caer en el siglo XIX. Acabaron con el tren y ya se fueron promocionando más lo que fue el transporte de buses. Se fue aumentando más y más hasta llegar a la cantidad que hay ahora. Pues el tramo de la vía del NUS se hizo absolutamente indispensable ante la clausura del ferrocarril. Entonces, lo que era obvio era restituir esa conexión con unos túneles carreteros, que es lo esencial de este proyecto, porque eso reemplazó, dijéramos, el extinto ferrocarril de Antioquia, que murió. Aunque las obras de este nuevo corredor vial arrancaron oficialmente a mediados del año 2016, este proyecto se venía gestando desde mucho tiempo atrás. Desde octubre de 1997, cuando comenzamos en el Parque de las Aguas a construir la carretera Bello-Atillo. Entonces le propusimos al gobierno en su momento que nosotros financiábamos la obra con la antigua concesión de Atovial y los socios, ¿cierto? Entonces dedicamos todas las utilidades que teníamos acumuladas en Atovial y las reinvertimos en este proyecto, todas. Hicimos 20 años de trabajo, lo volvimos a reinvertir para sacar este adelante. Más de 5.500 personas trabajaron a lo largo de 4 años y medio
para entregarle al país 24 kilómetros de vía nueva en doble calzada, un tercer carril de 2.7 kilómetros entre San José del Nus y el Alto de Dolores, 15 pares de puentes con una longitud total de 3.700 metros, la rehabilitación de 35.6 kilómetros y la construcción de 2 modernos túneles de 4.1 kilómetros cada uno para salvar el Alto de la Quiebra. Además de unas carreteras amplias y un trazado cómodo y rápido, las vías del NUS cuentan con sistemas tecnológicos que incluyen detectores de altura electrónicos, paneles de mensajería LED, subestaciones eléctricas, postes SOS, gabinetes contra incendios, megáfonos, cámaras con detección automática de accidentes e incidentes, además de grúas, carrotaller y ambulancias que estarán a disposición de los viajeros. Todo coordinado desde un moderno centro de control y operaciones ubicado en el corregimiento de Porce. La carretera que estamos inaugurando hoy es la carretera más moderna de montaña que tiene Colombia. Esta carretera supera en especificaciones cualquier otra carretera de montaña. En la ingeniería existen momentos cumbres, pero nada igual al momento de la terminación de la obra y de la entrega. Es cuando después de todo el esfuerzo que se ha hecho durante años por una obra, se concluye y el premio es la satisfacción que uno adquiere en este momento. Estamos muy felices de esta obra. La inauguración de esta obra se convirtió para los habitantes del Nordeste, y en especial de Cisneros, en uno de los momentos más esperados de toda su historia, pues significa aire fresco para la región, acompañado de nuevos retos y grandes oportunidades. Y vamos a ver un cambio total, un cambio muy grande en cuanto aquí al municipio se refiere, porque este transporte que venía de Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Puerto Berrío, todo pasaba por el centro de Cisneros, por todo el parque de Cisneros, donde estas calles son muy estrechas, donde las casas son ahumadas por el exhausto de los carros. Ese humo, ese polvero se va a acabar total. Gracias a este nuevo corredor de 157 kilómetros, no solo se disminuyen los tiempos, sino también los costos operativos para los viajeros. Una vez entren en operación las concesiones que conectarán con las vías del NUS, los antioqueños estaremos mucho más cerca de la costa caribe. Hoy, al igual que hace 93 años, cuando el ferrocarril de Antioquia cruzó por primera vez el túnel de la Quiebra, las emociones están a flor de piel, los corazones se aceleran, las ilusiones renacen y la esperanza de un futuro mejor se hace más evidente, porque las vías del NUS llegaron para quedarse. Bueno, queriéndoles transmitir un poco con este video la emoción pues que fue para todos el 4 de diciembre poder inaugurar este proyecto. Yo personalmente ingresé en el proyecto en agosto del 2016, van a ser ya 6 años, 5 años y medio, teniendo la oportunidad de participar desde la etapa de preconstrucción, desde la etapa de diseños y ahorita continuando en la etapa de operación y mantenimiento. Claramente, Vías del NUS y el éxito de Vías del NUS pues debe contarse desde su inicio. Vías del NUS es una asociación público-privada de iniciativa privada sin recursos públicos, prácticamente pionera en este tema de asociaciones público-privadas de iniciativa privada.
a un riesgo de privado, a la apuesta de los socios de la concesión por participar en un proyecto a riesgo de capital, a riesgo de tráfico, a riesgo geológico diferente de lo que sucede en las iniciativas públicas. Desde su estructuración en el 2013, con participación de SLEC, de Nexus Banca Inversión, de un saludo especial al ingeniero Germán Vélez, que participó tanto en este proyecto desde que se empezó a pensar con la concesión a Tovial, a todos sus socios, pues claramente quienes estuvieron en la participación del proyecto y quienes después fueron entrando, saliendo, pero que siempre avistaron el futuro que tenía este corredor saliendo desde Medellín a hacer conexiones por el nordeste de Antioquia a Puerto Berrío, que puede considerarse prácticamente un segundo mar de Antioquia al estar tan cerca al nivel del mar y salir al río Magdalena, o a la futura conexión que tendremos a través de vías del NUS, Magdalena 2 y conexión norte a la costa atlántica. A Tovial, esta primera concesión de primera generación saliendo de Medellín, que bien escucharon en el video, fue donde se empezó a estructurar todo este corredor vial. Termina siendo, por decirlo así, el papá de vías del NUS. Sus socios, Mincivil, con un 51.84%, SP Ingenieros con un 22.21%, Constructores El Cóndor con un 21%, EDL con un 3.72% y Latinoamericana de Construcciones con un 1.11%. Más de 2.000 kilómetros de vías construidas en conjunto, más de 36 kilómetros de túnel construidos, más de 6 kilómetros de puentes y claramente pues empresas de amplia experiencia en concesiones y obras civiles en este país. Para los que no conocen el proyecto o tal vez no han tenido pues la oportunidad de transitarlo, ya fuese mientras estábamos en construcción o ahorita que ya está totalmente habilitado, voy a hacer un pequeño resumen del alcance del proyecto. El proyecto cuenta con 6 unidades funcionales. Me disculpa al empezar por la unidad funcional 6, dado que es la unidad funcional que sale desde Bello, en los límites de Medellín con Bello, la antigua concesión a Tovial, 97 kilómetros de infraestructura construida con un corredor vial completo, su columna vertebral en doble calzada y algunas vías aledañas, que fueron en su momento el corredor del río y la salida a la costa por el Alto de Matasanos hasta llegar a Don Matías. La unidad funcional 1 del proyecto, Pradera Porcecito, en Palma, con estos 97 kilómetros en el relleno sanitario de la Pradera, son 10 kilómetros, casi 10 kilómetros de vía construida, toda en doble calzada. La unidad funcional 2, Porcecito Santiago, 5.1 kilómetros, desde el intercambio de Porcecito, donde están las partidas de Porcecito, a conectar con el portal del túnel de la Quiebra, muy cerca al corregimiento de Santiago, donde está el portal del túnel férreo. El túnel de la Quiebra, 2 tubos de 4.1 kilómetros por debajo del túnel férreo existente. La unidad funcional 4, el Limón Cisneros, 5.5 kilómetros. Esto es desde la salida del túnel de la Quiebra, muy cerca a la estación El Limón del ferrocarril. Es la variante a Cisneros, que empalma con la unidad funcional 5, que no es más que la rehabilitación de la Ruta Nacional 6205 y 6206, hasta llegar al Alto de Dolores, donde empalma con Magdalena 2 y que incluye un tercer carril de ascenso desde San José del Nus hasta el Alto de Dolores. Vías del NUS tiene una área de influencia directa de 10 municipios que han podido gozar en estos 25 años de todo el desarrollo que trae la infraestructura a la región. Saliendo desde Medellín, pasando por Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Don Matías, Santa Rosa, arriba por el peaje Pan de Queso, Santo Domingo,
Cisneros, San Roque y Maceo. Y viéndolo en un marco nacional, nos encontramos que este corredor, dibujado aquí en azul, termina siendo una transversal entre concesiones, transversal entre corredores viales que conectan el sur y el norte del país. De aquí la importancia que detona este corredor. Los beneficios. La comparación de rutas Medellín-Caucasia. Saliendo desde Medellín, aquí tenemos un perfil de la vía donde el eje vertical son los metros sobre el nivel del mar, el eje horizontal son los kilómetros de recorrido. Saliéndome desde Medellín, cerca de la cota de 1500 metros sobre el nivel del mar, y teniendo ya la opción el usuario de tomar dos rutas a Caucasia, yéndose por la vía antigua, por Matasano, subiendo al Alto de Ventanas y bajando por Tarazá, que es la línea roja, y la ruta vías del NUS conexión norte, Magdalena 2 conexión norte para salir a Caucasia. El ahorro, aunque son cerca de 50 kilómetros más, es de 2.5 horas entre Medellín a Caucasia. Esperemos que desde Medellín a Caucasia, cuando estas vías estén terminadas, podamos confirmar este dato. Serían en un buen recorrido, en un buen día, entre 3 horas y media y 4 horas hasta Caucasia. De pronto a los que nos gusta un poco recorrer carretera o desde Antioquia salir al mar, Coveñas nos va a quedar a 6 horas. Una muy buena noticia. Comparación de Medellín-Puerto Triunfo. La salida hacia el segundo mar de Antioquia, hacia el río Magdalena. También tenemos la comparación entonces saliendo de Medellín, y la ruta alterna sería la vía Medellín-Bogotá. Una vía pues que ahorita es la principal salida, era la principal salida al río Magdalena, con unos altos costos de recorrido dado los cambios altimétricos que terminan siendo pues realmente onerosos, especialmente para la carga, que es quien realmente le echa cuentas al proyecto, a los recorridos. El ahorro de Medellín a Puerto Berrío es de 1.5 horas. El ahorro entre Medellín y Cisneros es de exactamente 1.5 horas. Cisneros literalmente con este proyecto volvió a aparecer en el mapa desde que quedó con muy poca visibilidad luego de la desaparición y el cierre del ferrocarril de Antioquia. Entre Pereira y Porcecitos hay una reducción de 20 minutos, dado las características geométricas de la vía, y entre Porcecito y Cisneros 40 minutos, considerando además pues la existencia del túnel. Todo esto lo vimos entonces inaugurado el 4 de diciembre del 2021. Aquí pues una foto recordando ese magno momento de emoción para todos. Bueno, ahora sí, con este breve resumen de qué es el proyecto, entramos a los éxitos y las experiencias, cómo fue el proyecto desde su inicio, cuáles fueron las cosas y los grandes hitos o los más relevantes que llevaron a lo que tenemos hoy, un proyecto terminado y dirigido al éxito. Lo primero es la etapa de preconstrucción, entre marzo del 2016 y marzo del 2017, un año, recordando algunas obligaciones básicas del contrato de concesión, los 210 días de entrega de diseños, los 210 días para la disponibilidad predial, el plan de obras, el licenciamiento ambiental, todas estas cosas que como constructores de infraestructura conocemos y sabemos pues lo retadoras que son. Los contratos de concesión además vienen con un plus adicional, hay que buscar los recursos, el cierre financiero, y este fue uno de los primeros grandes retos del proyecto, a los cuales a medida que vaya avanzando en una línea de tiempo voy a ir haciendo referencia en especial a la manera en que el proyecto se financió, la manera en que los socios apalancaron el proyecto y cómo este apalancamiento del proyecto significa hoy una de las principales razones del éxito de Vías del NUS. El cierre financiero tenía una fecha contractual de 2 de febrero del 2017. La consecuencia contractual del incumplimiento sería la causal de terminación anticipada del contrato, sin posibilidad de subsanación. El requerimiento contractual de este cierre financiero eran cartas de crédito por 0.45 billones de pesos.
El requerimiento de deuda del proyecto era de 1 billón, eran las condiciones que teníamos en ese momento. Recordemos entonces, enero del 2017, llevábamos un año ya de promoción del proyecto ante el mercado financiero. Al 15 de enero del 2017 teníamos cartas de interés por 1.4 billones y el 16 de enero, 15 días antes de esta fecha tan importante, la totalidad de las cartas se retiraron de la mesa y hubo un apetito de 0 pesos por el proyecto. No por causa del proyecto, sino por el golpe tan duro que fue para la ingeniería en ese momento el escándalo con Odebrecht y la Ruta del Sol. Primer reto a superar, qué hacer hasta el 2 de febrero, finalmente de muy buena gestión de los socios y en reconocimiento pues a la Banca Nacional de Bancolombia de apoyo al proyecto de la EFN como financiador nacional para la infraestructura. Se presentaron cartas de interés, pero el apetito del mercado en ese momento, estando tan debilitado el sector de la infraestructura, tenía un precio muy alto. Los costos financieros, diferentes a los intereses, rondaban 0.12 billones de pesos. Es decir, pues si la deuda era 1 billón de pesos, estamos hablando de unos costos financieros diferentes a los intereses que rondaban el 12% de la deuda, supremamente altos. Todos estamos muy familiarizados con qué son garantías, ingeniero independiente, todos los asesores que se pedían en su momento y que se piden actualmente. Y pues era la situación y la realidad del proyecto que teníamos que afrontar en ese momento. Se suscribió el contrato EPC, se contrató al consorcio Francisco Javier Cisneros, donde los consorciados eran los mismos socios del proyecto, socios con muchísima experiencia en construcción, dispuestos a asumir el reto de construir esta magna obra civil. El inicio de construcción fue con la rehabilitación de la unidad funcional 5 en marzo del 2017. Hasta esa fecha, finalizando esta preconstrucción, el contrato solamente alcanzó a firmar un otro sí sencillo sobre regulación de policía de carreteras. Y aquí hago un hito relevante para que vamos llevando línea de, como les dije, la financiación del proyecto a marzo del 2017. El equity aportado a la fecha fue de 117 mil millones de pesos. Primera experiencia muy relevante. De 117 mil millones de pesos aportados, 24 mil millones se fueron a la cuenta de redes, 4 mil millones a la cuenta ambiental, 35 mil millones de pesos a la cuenta predial. ¿Por qué lo menciono como una experiencia relevante? Creo que todos vivimos el sinsentido que fue, dadas las dificultades y la misma logística que tiene iniciar a hacer estas gestiones, lo ineficiente que fue estructuralmente en estos contratos, que estos recursos tuvieran que quedar atrapados, el tiempo que quedaron atrapados mientras las gestiones se podían desarrollar, siendo tan importantes los recursos para poder iniciar el proyecto. Más a manera de reflexión. Llegamos a marzo del 2017 y se viene uno de los hitos más relevantes en este proyecto, que fue la suscripción del otro SI2, el cambio en el orden de inicio y entrega de las unidades funcionales. El proyecto estaba pensado de cierta manera de acuerdo al peso de cada unidad funcional en su CAPEX, trabajarse de manera lineal. Recordemos, primero estaba la unidad funcional 6 y después seguían las 6 unidades funcionales. El orden de terminación de las unidades funcionales, dada su magnitud, pues eran primero la unidad funcional 1 y 2, tenían una fecha más pronta, luego la 4, la 5 y la 3, pero en consideración del peso de las unidades funcionales, a pesar de que la unidad funcional 3 era la unidad funcional de mayor inversión y la 4 y la 5 eran las de menor inversión, vemos que la 4 y la 5 estaban en la mitad y había cierto afán en el contrato, en la letra, porque las unidades funcionales 1 y 2 estuvieran primero que el resto. El cambio de orden de inicio consistió en adelantar en el tiempo, en fechas de entrega, las unidades funcionales que pesaban menos en el CAPEX, para así poder tener más capacidad financiera de dar inicio a las unidades funcionales que tenían más peso, especialmente la unidad funcional 3. Al no tener ese afán de que la unidad funcional 1 y 2, que pesan el 29% de la inversión, tuvieran que empezarse ya
sino que yo pudiera empezar con las unidades funcionales 4 y 5, que me demandan menos bolsillo, podía empezar con el túnel, que tiene una característica absolutamente relevante. Vamos a ver más adelante en la presentación cuál fue la cantidad de metros cúbicos de roca que se sacaron del túnel. Si yo no empiezo a excavar primero el túnel, pues no tengo materiales disponibles para ejecutar el proyecto. Primer granito relevante. Con este otro sí, garantizamos tener materiales disponibles y suficientes para la correcta ejecución del proyecto en los tiempos del contrato. Inicio de las obras. Entre marzo del 2017 y agosto del 2019. Esta es una gráfica, una línea de tiempo donde separo las unidades funcionales. Verán que algunas están sectorizadas A, B y C, que se dividieron en tramos. Las líneas en el tiempo empiezan en un color verde. Donde empieza el color verde fue cuando se dio la no objeción a los diseños. Y donde termina en color azul fue donde se dio el inicio de ejecución de obras. Vemos, por ejemplo, para la unidad funcional 5 o para la unidad funcional 2, que en el mismo momento en que se da la no objeción de obras, en el mismo momento se da el inicio. Hay algunas variables metidas de por medio, las aprobaciones de permisos ambientales, las aprobaciones de las licencias. Caso que fue la unidad funcional 3, vemos la no objeción de los diseños en diciembre del 2017. La licencia ambiental no salió sino hasta marzo del 2018, que pudimos comenzar la obra. Pero el objetivo principal de traerles esta gráfica es mencionarles los tramos o las unidades funcionales 1 y 4, que vemos que desde que empiezan los colores verdes y terminan los colores azules, vemos un tiempo largo. Y esto se debió a la reingeniería, optimizaciones en diseño que se hicieron en estas unidades funcionales, que también quisiera categorizarlas como una de las razones de los éxitos del proyecto y experiencias que quisiéramos pues compartir con todos. Frente a la unidad funcional 1, recordemos, 10 kilómetros partiendo de donde finaliza la concesión atobiana en el relleno sanitario de Pradera a conectar con el intercambio de Porci. Las partimos en unidad funcional 1A, B y C, en ese orden. A empezando en Pradera, B donde esta vía que va por el margen derecho del río cruza a la margen izquierda del río, y la C donde vuelve y cruza el río y ya conserva la margen derecha. ¿Qué pasó? Antes era solamente unidad funcional 1. Toda la unidad funcional iba por la margen derecha del río. Fue algún sueño que en un momento se tuvo, que se pudiera conservar para evitar estos pasos sobre el río Medellín, pero encontramos tres obstáculos relevantes. Primero, corregimiento de Botero, la afectación al corregimiento de Botero. 2, el túnel de Botero. Y 3, las invasiones sobre la vía férrea. El ferrocarril de Antioquia había adoptado solamente en un tramo pasarse a la margen izquierda del río, pero en su gran mayoría estaba sobre la margen derecha, y hacer que esta nueva vía siguiera el recorrido del ferrocarril de Antioquia pues implicaba grandes dificultades. Cambio entonces del margen del río entre lo que se conoce como Pescadito y Punto Aparte, todo por el municipio de Don Matías. Optimización geométrica y claramente, como lo ven, frente a Botero y la vía férrea, una liberación relevante de riesgo social. Estas pudieron haber sido las únicas comunidades o requerimientos sociales que hubiera tenido el proyecto en cuanto a situaciones de reasentamiento o comunidades en la zona. Gracias a esta comunidad, gracias, perdón, a esta optimización, se pudo saldar ese obstáculo. Y segundo, el intercambio de desnivel en la unidad funcional 4. La unidad funcional 4, recordemos, es la variante a Cisneros, en Palma, con el corredor de la ruta 6205. El empalme de la unidad funcional 4 con este corredor era un empalme a desnivel. Vemos en la foto de arriba que parte de las líneas de la vía se estaban metiendo en uno de la zona urbana del municipio de Cisneros. Finalmente, esto tuvo un rediseño relevante que implicó incluso modificación de licencia ambiental, con la que se logró una menor afectación predial en términos de metros cuadrados, una menor afectación predial en términos de cantidad de predios y un menor impacto social al no invadir la zona urbana de Cisneros.
Hoy todas las personas que tienen su casita siguen teniendo su casa a orilla de la vía y pueden disfrutar de estas nuevas vías 4G. La construcción del proyecto. Pasamos ya entonces de marzo del 2017 en adelante hasta diciembre del 2021, donde el proyecto pues estaba en su etapa de construcción. Iniciamos con la unidad funcional 5, como lo resalté anteriormente, con la rehabilitación de la vía. Esta unidad funcional tenía un plazo significativo. Las obras de rehabilitación no son tan invasivas ni demandan tanta gestión como demandan las otras unidades funcionales, siendo vías nuevas. Culmina su construcción en marzo del 2020. En ese momento, creo que es una fecha difícil de olvidar para todos, la misma fecha donde se suspende prácticamente la economía nacional por el COVID. La unidad funcional estaba recién puesta a disposición de la interventoría y esto significó para el proyecto que el periodo de verificación que normalmente podría llegar a tomar 3-4 meses, tomar un año para que la unidad funcional fuera recibida en febrero del 2021. Teniendo esta unidad funcional significancia relevante en la retribución del concesionario, dado que detonaba un incremento del peaje Cisneros que se llevó a feliz término. La unidad funcional 3, empezamos su ejecución en marzo del 2018. Frente a esta unidad funcional, más adelante voy a hacer un especial énfasis en cuáles fueron los retos del túnel y cuál fue su éxito. De esta unidad funcional tuvimos un año de construcción en excavación, cerca de 1 año y medio de construcción de estructuras y adecuación de equipos electromecánicos. El túnel se pone a disposición de la interventoría de la ANI en mayo del 2021 y es recibido en diciembre del 2021. La unidad funcional 2 empezó muy parejo con el túnel, finalizó su ejecución en julio del 20, fue recibida por la Agencia Nacional de Infraestructura en marzo del 2021, inaugurada por el presidente de la República en su momento. La unidad funcional 1, empezamos con la unidad funcional 1 luego de los rediseños, por eso vemos una distancia significativa en los tiempos en que empezaron la 2 y la 3. Concluimos su ejecución en julio del 2021 y es recibida en diciembre del 2021. Y finalmente la unidad funcional 4, la variante a Cisneros, que también tiene unas experiencias bastante relevantes de las que voy a ser puntual más adelante. Iniciamos su ejecución en julio del 2019 y finalizamos en agosto del 2021, cumpliéndose el periodo de verificación en diciembre. Fueron más de 4 millones de metros cúbicos de lleno, más de 2 millones de metros cúbicos en llenos, más de 150.000 metros cúbicos en concretos, considerando además cerca de 50.000 metros cúbicos más entre concretos lanzados y concretos en el túnel. Pavimento, 118.000 metros cúbicos, excavaciones en el túnel. Ahorita les comentaba de la cantidad de roca que pudo ser utilizado en el proyecto, 1.124.000 metros cúbicos de material. 69 muros en la longitud del proyecto y 17 puentes, siendo los puentes más largos, uno sobre el río Medellín, otro sobre la quebrada Santa Gertrudis, ambos muy cercanos a los 250 metros de longitud, en sistema de voladizos sucesivos. Muy relevante en el proyecto la estabilización de taludes, como herencia de la concesión atovial. La concesión atovial fue la primera concesión vial y una de las primeras obras en el país en tener estabilización de taludes, muy de la mano con la gobernación de Antioquia como concedente en ese momento pues, de ese tramo vial, quien le apostó a la implementación de estas nuevas tecnologías en el país y no hasta esperar el ángulo de reposo de las laderas luego que se vinieran los derrumbes y derrumbes cuando la vía se hubiese estabilizado. Hablemos de cantidades, 9.283 pernos. Estos son 102 kilómetros de pernos, 102.113 metros. 12.747 anclajes activos perforados en la montaña.
que equivalen a 382 kilómetros de anclajes. Yo no conozco en este país vías que tengan mayor densidad por kilómetro de anclajes y de pernos que esta vía, en toda su longitud. Estabilización de taludes, 24.000 metros cúbicos de concreto lanzado, hacerlo un poquito más tangible, aunque por la cifra es difícil imaginarlo, cerca de 490.000 metros cuadrados de taludes lanzados como estabilizaciones. Es bastante simpático transitar por esta vía y cuando uno es primera vez que lo hace, ver esta cantidad de pernos es bastante relevante a la vista. El túnel de la quiebra. Son 2 tubos, como les comenté, son 4.2 kilómetros cada tubo, una longitud total, pues contando galerías, de 8.5 kilómetros. Algunas características básicas, simplemente pues de manera informativa, unas pendientes entre el 1 y el 1% y el menos 0.5% para evacuar cualquier tipo de derrame o infiltración dentro del túnel, gálibo de 5 metros, contando los ventiladores y la señalización del túnel, área de excavación de 89 metros cuadrados, área de circulación de 45 metros cuadrados, un poco para entender los números, la altura completa del túnel es como si uno estuviera asomado en un edificio, en un tercer piso de un edificio, por una ventana. El túnel entró en operación el 4 de diciembre, la separación entre los 2 tubos es de 31 metros y la separación con el túnel férreo son 250 metros, estando diagonal por debajo. Sobre los avances del túnel, el tiempo de emportalamiento fue de 113 días, comenzamos en marzo del 2018 y finalizamos en junio del 2018. El tiempo de excavación fue cerca de 1 año y más o menos 1 año y medio, 521 días, desde junio del 2018 hasta noviembre del 2019. Precisamente el cale de los túneles se dio cuando estábamos en el Congreso de Infraestructura en Cartagena del 2019. Avance promedio diario de los 4 frentes de excavación durante la excavación del mismo fue de 24.3 metros, un avance máximo fue de 33.1 metros. Récord. Tipo de revestimiento. Primero tenemos una rodadura, pues claro, en pavimento rígido, un tipo de impermeabilización en portales y revestimiento concreto hidráulico en portales acompañado de membrana en PVC y cuerpo del túnel en concreto lanzado con geomembrana a la vista. Ya vamos a ver uno de estos detalles absolutamente característico e innovador en túneles en Colombia. Y claramente pues los sistemas inteligentes de transporte que regulan estos contratos. Las impermeabilizaciones en la zona de portales. La característica de este revestimiento en zona de portales en tipo sándwich, viendo una membrana en PVC acompañado de un revestimiento en concreto hidráulico. La membrana pues impide cualquier tipo de goteo que pueda llegar a filtrarse por el concreto hidráulico y el concreto a su vez protege la membrana en PVC, no siendo esta apta ni con especificaciones técnicas para estar a la vista por su alto grado de inflamabilidad, de goteo y de generación de humos. Este revestimiento entonces, además de reforzar un factor de seguridad frente al actuar sísmico en la zona de portales, siendo la zona de menos cobertura, pues nos ayuda a proteger esta membrana en PVC. Ahora, innovación y éxito en vías del NUS, impermeabilización en el cuerpo del túnel. Cuando entremos en el túnel, pues rápidamente luego pasar la zona de portales nos vamos a encontrar con algo muy innovador en el país, solo visto pues en algunos otros túneles como en Bogotá, Villavicencio, y es que no nos vamos a encontrar con el típico túnel en cúpula de concreto, revestido en concreto, sino que nos vamos a encontrar con una membrana que de cierta manera calca la roca, protege a los vehículos de goteo y que tiene por detrás todo el sostenimiento y revestimiento en concreto lanzado. En esta zona del país tenemos la gran fortuna y beneficio de estar trabajando en el batolito antioqueño,
Esto permitió que el 75% de la longitud de estos túneles esté lanzada con un espesor de concreto mínimo de 3 milímetros. De ahí en adelante, lo que el factor de seguridad requiriera fuese necesario, y en otras zonas por la excelente calidad de la roca y en ayuda de los demás instrumentos de soporte como pernos, que el 25% de la longitud de los túneles está en roca sana. Evidencia de que esto se puede lograr es el túnel Ferro de la Quiebra, donde también los que hemos tenido la oportunidad de hacer el paseo de pasar en Marranita por el túnel, podemos ver que partes de este están revestidas en piedra pegada, recubiertas en piedra pegada, y otras partes están con la roca expuesta. Siendo este un método bastante innovador, fue un reto para el proyecto la controversia que esto generó durante el desarrollo del proyecto, a pesar de que pues, los estudios y diseños fueron objetados tal cual y como se construyó el túnel, es decir, con este sistema de revestimiento e impermeabilización. Desde el año 2018, incluso desde el año 2019, perdón, 1 año y 8 meses después de haber sido aprobados los diseños, inició una controversia en el proyecto por el tipo de revestimiento y la impermeabilización aplicada, dado que no eran el revestimiento de impermeabilización típicos de la generalidad de proyectos. Una controversia que principalmente iba rondando que el revestimiento debía ser sí o no en todo el túnel versus el revestimiento donde el diseño lo indicara. El diseño claramente pues se planteó para que pudiese ser en concreto lanzado donde se requiriera, y la impermeabilización en lámina PVC versus la impermeabilización en lámina a la vista. Fueron 3.5 años de controversia en sede administrativa, es decir, en discusión directa con la ANI y con la interventoría, más 6 meses de amigable componedor. La decisión en firme del amigable componedor, excelente noticia, fue notificada el 18 de febrero, precisando el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas del proyecto, rechazando las pretensiones del demandado. Esto lo traemos como una experiencia relevante, como un éxito rotundo del proyecto, en la experiencia pues y el compromiso de los socios, habiendo decidido como iniciativa privada correr con el riesgo geológico, haberlo afrontado de la mejor manera, y que no solamente por convencimiento propio, sino ahora a través de la decisión de un tercero como el amigable componedor se ratifique que las especificaciones técnicas nacionales e internacionales que pide el contrato fueran cumplidas a su cabalidad, y que nos dejan disfrutar de este túnel diferente, pero de ninguna manera inferior, por el contrario, totalmente óptimo en las vías del NUS. Ahorita mencionaba en la unidad funcional 4 del proyecto los retos que habíamos tenido para su construcción. Esta era una vía, salíamos del túnel de la Quiebra, hacíamos una variante a Cisneros por la margen derecha del río Nus, que al parecer pues el trazado, a pesar de que estamos a borde de ladera, ya en el pie de la montaña, no implicaba la magnitud y la altura de los cortes que se vieron en la unidad funcional 1, pues íbamos acompañados de otras 2 infraestructuras lineales que en su momento se construyeron por este mismo corredor. Uno fue el ferrocarril de Antioquia y otro fue las tuberías de Cenit y Transmetano. Con el diseño geométrico pues fuimos capaces prácticamente en la totalidad del recorrido de sacarle el cuerpo al recorrido del ferrocarril de Antioquia, pero sí tuvimos 4 puntos de interferencia con Cenit y Transmetano que quisiéramos pues también compartir cómo fue la experiencia y el éxito para superarlas. El primero fue saliendo en toda la boca del túnel, una experiencia en traslado de redes que no deja de ser compleja, porque aprendimos que la ingeniería de tubos es bastante compleja, pero que se llevó a feliz término, y el traslado se hizo antes de que la vía se construyera. Hago especial relevancia en que el traslado se pudo hacer antes de que la vía se construyera, porque esto no fue posible hacerse
con los otros 3 puntos. Dada la complejidad de la zona, el alineamiento de los tubos tan antiguos y los pasos subfluviales que existían en la zona por todas las aguas que bajaban de la montaña, aquí tuvimos para poder hacer estos traslados no solamente que requerir permisos de Transmetano, de CENIT, sino de todas las corporaciones ambientales para poder intervenir estos cauces con unas licencias ambientales expedidas en 1990 y pico. Pero finalmente lo pudimos llevar a feliz término. La vía se construyó finalmente dentro del diseño de los terraplenes. Se incorporaron unas zonas, incluso pues, en algunas partes dentro del terraplén, en otras partes por debajo del terraplén, donde se hicieron excavaciones en cajón para garantizar que luego de que el terraplén estuviera construido a través de perforaciones dirigidas, se pudieran introducir la nueva tubería, que sería el realineamiento de la tubería existente, y que el tubo que antes estaba quedara perdido con todos los requerimientos de especificación técnica pues que esto demanda para un tubo perdido, y así poder garantizar a feliz término el desarrollo del proyecto. Esto fue una de las principales decisiones que se tomó para que pudiéramos llevar a cabo en los plazos del contrato a vías del NUS. Nosotros hoy, dentro de los pendientes que tenemos, luego de estar el contrato en operación, están ya pues los pasisalvos de estos traslados, pero a 4 de diciembre que se inauguró la vía, los traslados todavía no estaban terminados. Eso quiere decir que si el proyecto hubiese tomado la decisión de hacer primero los traslados de redes, forzando lo que se presentó y fue aceptado y validado por la Agencia Nacional como fuerza mayor de redes y eventos eximentes de responsabilidad, pues pudiéramos estar en este momento cubiertos por estos plazos y tal vez cubiertos por todos los mecanismos de compensación que puede llegar a regular el contrato, pero no tuviéramos el proyecto terminado, que es lo que nos tiene aquí reunidos. Es decir, no pudiéramos estar en este momento todavía cantando victoria sobre el éxito de la terminación de las obras. Y claro, pues cómo olvidar lo que fue un reto para todos y cómo lo superamos, el COVID. En el proyecto, marzo del 2024, inició el aislamiento. Para marzo del 2025, de las 2.892 personas que habían en el proyecto en ese momento, pasamos a 0. Empezaron actividades de acercamiento con las comunidades luego de que el gobierno nacional expidió las resoluciones que regulaban cuáles eran pues, los planes o las medidas que se tenían que tomar para que los diversos sectores pudieran reintegrarse y empezar nuevamente su marcha, donde claramente pues, estaba el sector de infraestructura. Luego de que el concesionario lograra pues, contar con todas estas actividades precedentes, toda esta documentación precedente y establecer los planes de trabajo el 13 de abril del 2020, empezó el reingreso gradual del personal, muy de la mano de todos los municipios del área de influencia. El personal del área de influencia en ese momento, de esos 2.892 personas, era el 40.6%, 19 en Cisneros, Santo Domingo el 15%, Don Matías, Barbosa, San Roque y Maceo con un personal menor al 5%. Y de la mano empezó un acompañamiento de la concesión para dar tranquilidad y garantizar tranquilidad a todos los habitantes de estos municipios, con programas de limpieza, desinfección, pruebas, acompañamiento. Consideramos también con esto logramos un hito muy relevante, y es que el 2 de mayo del 2020 podíamos ya decir que el 100% del personal del proyecto se había reactivado a la ejecución de las obras, las 2.892 personas. Yo les comentaba pues que luego pues de este granito constructivo de sacar adelante el proyecto, pues las actividades del contrato de concesión van muy ligadas de la financiación.
cómo fue el desarrollo de la financiación que nos permitió efectivamente llevar a cabo el proyecto. Recordemos, voy en línea de tiempo, empezamos con la unidad funcional 5 en marzo del 2017, luego en marzo-abril empezaron las unidades funcionales 2 y 3, hasta ese momento, abril del 2018, llevábamos ya 2 años largos de contrato, el contrato empezó en enero del 2016, el equity aportado eran 200.000 millones de pesos, la deuda cero. En mayo del 2018 entra el IDEA a través de un crédito de fomento como primer prestamista en creer en el proyecto, a participar con un crédito de 132.000 millones de pesos. Hoy el IDEA sigue siendo prestamista del proyecto. Vamos hasta junio del 2019. Recordemos que el cale del túnel, la finalización de la excavación se dio en noviembre. Íbamos cerca al 35% de avance del proyecto. Teníamos ya desembolsados los 132.000 millones de pesos y el equity, y aquí es donde se ve la relevancia del apalancamiento de los socios, era del 450.000 millones de pesos. Con un 35% de avance del proyecto, la relación deuda-equity era del 22.75%. En ese momento, entra el Banco de Bogotá a través de créditos puentes a financiar el proyecto. Mientras todas estas condiciones del mercado para los créditos a largo plazo iban siendo negociados por el concesionario de la mano con sus socios. Finalizamos la excavación del túnel en el 2019. Para el febrero del 2020 se hace necesario ya adición de recursos de deuda al proyecto, íbamos llegando al 70% de avance. El equity estaba ya casi llegando a su mínimo contractual. Se habían aportado 533.000 millones de pesos. Con el Banco de Bogotá se lo habían logrado 2 créditos puentes por 200.000 millones de pesos. Hablamos de una relación deuda-equity del 38%. El 20 de marzo ya se había puesto a disposición la unidad funcional 5. La unidad funcional 1 se puso a disposición en julio del 2020. La unidad funcional 2, perdón, ya estando terminada. La unidad funcional 3 ya había acabado prácticamente sus obras civiles y estaba en ejecución de los contratos de equipos electromecánicos. Para ese momento el contrato tenía 546.000 millones de equity y 432.000 de deuda, cerca del 44.20. Cabe resaltar que la estructuración de estos contratos en 4G normalmente tienen una estructura de deuda de equity del 70%. Aquí vamos llegando al 80% de la ejecución y hay un 44.2%. Entra el Banco de Occidente en julio del 2020 también a ser partícipe del proyecto, cerca del 80%. Y para enero del 2021 se cierra la deuda senior recogiendo a los 3 prestamistas que en su momento participaron activamente con desembolsos en el proyecto, el IDEA, Banco Bogotá y el Banco Occidente, con una deuda de 727.000 millones de pesos versus un equity total aportado de 597 y consolidando una estructura definitiva de financiación del proyecto del 55.01%. Ahora, esta deuda y este equity fueron requeridos porque, como todos conocemos, pues en esta estructura 4G, los peajes se pueden ir recaudando, pero no se tiene derecho a la retribución hasta que las unidades funcionales estén liberadas. Vías del NUS, por su parte, dentro de las unidades funcionales de construcción únicamente contaba con un peaje, el peaje Cisneros, cuya destinación de recursos, hasta que el peaje no entrara completamente, hasta que el proyecto no entrara en operación o se cumpliera la fecha cierta del contrato del 14 de julio del 2021, el recaudo de este peaje no era parte de la retribución, sino que hacía parte de los recursos necesarios para mantener la ruta 6205 mientras se construía el proyecto. Es decir, este era un proyecto plenamente apalancado de la deuda del equity. Y el grueso de los peajes entraba por la unidad funcional 6 el 2 de mayo
del 2021, perdón, cuando revertía a Tovial a la gobernación de Antioquia, a la gobernación a la ANI, y la ANI entregaba vías del NUS para que pudiera ya tener el recaudo en la fiducia, y una vez tuviera las actas de terminación suscritas, ser merecedor de que le entregaran su retribución. Retos importantes y relevantes en el tema de peajes. El 2 de mayo, que debían entrar Niquía, Trapiche y Cabildo, los peajes no fueron recibidos por el concesionario y Pan de Quesos ingresó, pero ingresó sin incremento tarifario. En ese momento, pues el contrato entró relativamente en una crisis. El recaudo esperado del proyecto a partir de mayo era cercano a los 12.000 millones de pesos. El recaudo que se tenía por el peaje de Pan de Queso era de 1.000 millones de pesos. No se habían finalizado la totalidad de las obras, como ven, el túnel estaba próximo a ser puesto a disposición. La unidad funcional 1 y la unidad funcional 3 todavía tenían 3-4 meses de ejecución. Las negociaciones con la ANI van. Niquía, finalmente la ANI pues informa al concesionario, los peajes no entrarían en mayo, sino que entrarían en agosto, y a través de los mecanismos de solución o de compensaciones del contrato, se compensarían estos 3 meses, con la expectativa de que en agosto entraran todos los peajes. Paro nacional, el 2 de mayo el peaje Niquía no ingresó al proyecto, pues fue vandalizado, quemado, destruido en su totalidad, con bastante nostalgia. Yo tengo también especiales recuerdos, recuerdo mucho en otras épocas. Empezando mi vida profesional como ingeniero, una de las primeras obras que me tocó participar fue en la renovación del peaje Niquía. El 2 de mayo estábamos todos parados en el peaje, destruido con la ANI, esperando cuál iba a ser la solución. El peaje Trapiche y Cabildo sí ingresan al proyecto en agosto, pero ingresan también sin incremento tarifario. Y ya muy cerca de agosto, las unidades funcionales se entregan. Para enero del 2022, prácticamente 6 meses después, los incrementos tarifarios de Trapiche y Cabildo y Pan de Queso se dan, clave fundamental para el éxito del proyecto, más siendo una iniciativa privada, y el peaje de Cisneros, con un incremento parcial contractual partido en 3 partes luego de una resolución del Ministerio de Transporte, pero eso nos sitúa en un hito muy especial y una decisión muy importante, que termina siendo, luego de todo lo que hemos visto, lo que les he podido transmitir, una de las decisiones más relevantes para el éxito del proyecto. A partir de mayo, con la no entrada de estos peajes, pues la falta de visibilidad a futuro generaban una decisión compleja para el proyecto y sus socios, de si levantar la mano y solicitar las compensaciones o los mecanismos que el contrato tuviera para resolver mientras terminaban la obra, pues terminarla necesariamente requería una inversión relevante sin tener una visibilidad concreta de qué iba a pasar, o el proyecto se terminaba. Finalmente la decisión fue, estando ya tan cerca, terminar el proyecto. El concesionario entonces, entre mayo del 21 de enero del 22, finalizó su ejecución. Para mayo del 2021, agosto, se suscribió en otros I5, en la cual regula, pues bajo los mecanismos del contrato, cómo se compensaría este déficit. Y entre agosto y enero del 2022, también se tiene un otro sí en curso para regularlas. El peaje Niquía se está trabajando también con la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver ya en otras instancias una demanda de indemnización líquida, que terminan siendo más allá de todos los mecanismos que el contrato necesita para garantizar su futuro, pero hoy tiene absolutamente garantizado un futuro y un presente gracias a que el contrato está terminado. Definitivamente es una realidad que si la obra no estuviera terminada, ni siquiera existiría la posibilidad de contemplar los mecanismos que se están hoy explorando. Es así como yo quisiera pues finalizar esta presentación, resaltando que hoy uno de los grandes éxitos, o el éxito que podemos celebrar del proyecto, es que el proyecto se pudo concluir, y que a pesar pues de las dificultades que puedan significar
terminar estas compensaciones y terminar pues todos estos mecanismos para que podamos sacar, normalizar el proyecto. Ya el proyecto salió adelante, está terminado y al servicio de la comunidad y el país. Muchas gracias. Alejo, no, muchas gracias a ti. Yo creo que muy interesante desde el inicio de tu presentación con ese video que nos diste una introducción buenísima, y con el resto de la presentación pues quedamos con un conocimiento bastante importante del proyecto. Tenemos unas cuantas preguntas y la primera nos la hace Robinson Pimiento. Nos consulta si el túnel de la Quiebra cuenta con algún monitoreo geotécnico durante la operación, teniendo en cuenta que se desarrolla la mina subterránea de Antioquia Gold. Y adicional a esto, si quizás también tengan un monitoreo para la falla geológica activa en el sector. Pues realmente los monitoreos básicos en el túnel son monitoreos sísmicos y periódicamente se monitorean convergencias en el túnel. Esto es relevante, me parece, pues, supremamente a pie la inquietud. Con monitoreos sísmicos, pues se está permanentemente monitoreando que no vaya a haber afectaciones por la mina. Claramente, pues desde el inicio del proyecto, tanto la mina como la concesión Vías del NUS definieron claramente cuáles eran las reglas de juego técnicas en especificación para que no fuera a haber una afectación entre las infraestructuras. No por eso no se monitorea. Y las deformaciones en el túnel es algo que claramente pues tiene que monitorearse de manera permanente, al igual que la infiltración, no solamente por requerimientos ambientales, sino también pues por monitoreo básico del túnel. Qué bien, Alejo. Yo me atrevo a complementar un poco aquí esta pregunta, y es ¿qué sistemas de alarma tienen y digamos en qué momento se podrían activar? Pues a ver, pero ¿te refieres a sistemas de alarma frente? O sea, en el monitoreo, ¿en qué momento activaría algún sistema en caso tal de generar una alarma debido quizás a un movimiento que no esté dentro de los rangos permitidos? No sé, pues, aparte del monitoreo, ¿qué más se hace? Pues primero existen permanentemente inspecciones visuales y los monitoreos que tenemos previstos en la vía del contrato son monitoreos dirigidos a la inspección a través de sistemas puntuales como topográficos, por así decirlo, para verificar convergencias en el túnel. Hablo de deformaciones en la sección. Las deformaciones en la sección del túnel son unas de las especificaciones que se cumplen y que son un hito para poder proceder con la impermeabilización del revestimiento del túnel. La primera garantía que se tiene es que estos monitoreos durante construcción cumplieron ya con los mínimos reglamentados en la norma de velocidad de deformaciones por mes menor a 3 milímetros por mes. Ya en este momento no tienen por qué haber deformaciones. No por eso quiere decir que no se monitoreen. En respuesta a tu pregunta, Juan, el monitoreo debería arrojar que no hay movimientos. En el momento en que se defina o se evidencie hay algún tipo de movimiento, pues es dentro del deber de la ingeniería a manera preventiva, como sucede en cualquier tipo de obra, no necesariamente en un túnel, también en un talud o en una vía cuando se está empezando a ver una grieta en el pavimento, que se tiene pues un sistema de atención para evidenciar qué es lo que está pasando y cómo se puede corregir. Aunque sería pues un evento absolutamente anormal, pues no tiene por qué suceder. De acuerdo, sí, incluso por eso me refería como a algún sistema de alarma, porque supongo que cuando suceda es que hay algo anormal. Gracias por tu respuesta. Para ir cerrando, Juan David nos agradece por el tema desarrollado y por tu buena exposición. Y él consulta que de todos los retos de ingeniería que nos mencionas, ¿cuál fue el más difícil de superar y por qué? Hombre, pues de todos los retos que tuvimos, hay tres retos que yo menciono, los voy a tratar de mencionar como en un orden.
El primero claramente fue la discusión de la especificación técnica de este túnel con el amigable componedor. Quedando muy contento con el alcance que le dio el amigable, creo que lo único que le faltó al amigable recalcar o concluir fue otorgarnos a todos los ingenieros abogados del proyecto el título de especialista en túneles, porque aprendimos muchísimo. Fue un reto absoluto para todos, para todos, para todos, para todos, desde en todos los niveles de la concesión. Segundo, el trabajo mancomunado de los socios. Aquí el trabajo mancomunado de todos fue absolutamente perfecto. La repartición de las obras, los frentes de trabajo, el pico máximo de personas en el proyecto fueron 5.500 personas. Hubo más de 45 frentes activos de trabajo a la misma vez. El manejo de esto es un manejo realmente complejo. El pico de facturación máximo mensual del proyecto fue de 60.000 millones de pesos mensuales. Esos son cifras realmente exorbitantes. Y el tercero es el desarrollo de las gestiones, separándolo un poquito como tal de la obra civil. Las gestiones con terceros son gestiones complejas, las gestiones tramitológicas de los permisos ambientales, la gestión de redes, es bastante compleja. Fue uno de los grandes retos. Resalto pues también que el proyecto, por su misma calidad, pues no tuvo sus mismas características propias. Gracias a Dios no tuvo ningún problema social, cosa que también pues facilita de sobremanera el éxito del proyecto. Muchas gracias, Alejandro. Por último, Camilo Ávila nos consulta, en caso de incendio, cómo se comporta la membrana que se dejó a la vista a cambio del revestimiento convencional y cómo se hace ese seguimiento de las deformaciones del macizo en el tiempo, sumado a que la geomembrana no permite, por ejemplo, realizar una inspección visual de la bóveda. Hay varios elementos del proyecto, del túnel, perdón, que aunque la membrana no está perfectamente calcando la roca en todos sus puntos, sí hay varios puntos de la membrana que están calcando exactamente la roca. Algunos, por ejemplo, los más de 400.000 fijaciones que tiene la membrana a la roca. Y también las más de 350.000 fijaciones de todos los equipos electromecánicos, señalización y bandejas que están ancladas. Todos estos terminan siendo puntos de control que al referenciarse unos con otros y al referenciarse entre ellos mismos en el tiempo, nos permiten identificar pues, si hay una deformación en la roca o si alguno de estos puntos está teniendo una deformación propia porque la señal se despegó o porque el punto se salió. Fácilmente identificable solamente con una inspección al terreno cuando se presenten uno de estos tipos de alarma. Sobre el comportamiento de la membrana, pues invitándolos primero a que pasen por el túnel y lo perciban ustedes mismos. Para mí personalmente la percepción es excepcional. La amplitud que da este tipo de revestimiento frente al otro al tener más área disponible no es ese ámbito monótono para el usuario. Eso en cuanto a la percepción del servicio. También frente a la retroreflectividad de la misma membrana, frente al concreto que de por sí absorbe mucha luz. Y ya frente al tema técnico, de las principales temas de mantenimiento que tiene la membrana es el goteo. Durante pues 2 años de instalar membrana, pues en la misma instalación nos volvemos expertos en sellarla. La membrana tiene un método de fijación a la roca muy permanente a través de unos pernos, pero las tiras de membrana se pegan unas a la otra a través de temperatura, con pistolas de termosellado. Entonces, pues la corrección de cualquier tipo de goteo, ya sea porque un punto quedó despegado, pues que se han hecho en 1000 verificaciones y que si en el futuro en el proyecto hay un goteo, pues simplemente lo que se hace es que va y se sella. Ahora, frente a un accidente en el túnel que pudiera llegar a rasgar la membrana, la reparación es absolutamente sencilla. Se corta con unas tijeras, se trae una lámina nueva de membrana, se perna y se termosella.
El, Ya el, Alejo. el mantenimiento, Juan, es incluso muchísimo más sencillo de lo que se pudiese llegar a dar en un túnel con revestimiento hidráulico. Un afloramiento, pues no un afloramiento, una salida de agua, una fluorescencia del acero en el revestimiento en concreto hidráulico, es decir, cuando vemos esas manchas que va generando el óxido del acero porque se está permeando el revestimiento y se está oxidando el refuerzo dentro del revestimiento, lo que implica es que hay un roto o una fuga, una fisura dentro de la membrana que estaría por detrás del revestimiento hidráulico, y la única manera de repararlo sería romper 20 centímetros de concreto. Eso sí es una dificultad de mantenimiento. De acuerdo, yo creo que es una ventaja bastante relevante al momento de garantizar la operatividad del túnel. Bueno, Alejo, yo creo que muchísimas gracias. No queda más que felicitarlos por este proyecto tan bien desarrollado y no quedan sino ganas de darse una pasada por el túnel y recorrer toda la vía. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y los estaremos invitando a una nueva sesión de Viernes de la Infraestructura en los próximos días. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos. Muy invitados a que conozcan el proyecto los que no lo conocen y siempre recibidos todos los usuarios. Muchas gracias. Felicitaciones de nuevo. Que estén bien. Que estén bien. Hasta luego. Chao.